Muy bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a dar inicio a la clase de ciencias naturales, ¿no? Vamos a ver ahora en la página, como le estaba manifestando, en las páginas del texto de ciencias naturales, de la página 146 a la 160. Vamos a empezar con lo que es las galaxias, ¿no? Voy a proyectar, voy a hacer un resumen muy breve en todo esto, ¿no? ¿Sí? Entonces, voy a dejar de compartir el texto de ciencias que tienen que estar ubicados ustedes, en las cuales vamos a estar, como les dije, manifesté, de la 146 a la 160. Vamos a ver todo esto, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Voy a proyectar las diapositivas para dar inicio a la clase, ¿no? ¿Listo? ¿Me confirman si se observa, por favor? Sí, Lisa. Ya, muchas gracias. Vamos a empezar, ¿no? Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy son la galaxia, ¿no? Las galaxias. Vamos a ver qué es la galaxia. A ver, Génesis, lea por favor lo que dicen las galaxias, aquí en la diapositiva. Una galaxia es un conjunto de gases, polvo y miles de millones de estrellas y sus sistemas solares. Las galaxias se mantienen unidas gracias a la fuerza de gravedad. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, también tiene un agujero negro supermasivo en el medio. Ya, muy bien, ¿no? Miren aquí, ¿no? Nosotros después de haber visto la teoría del Big Bang, ¿no es cierto? La gran explosión, ¿sí? Ya nosotros pudimos dar el estudio acerca de eso en la clase anterior, en cómo se fueron formando, ¿no? Entonces ahora ya tenemos la formación del universo. Obviamente se dio lo que son las galaxias, ¿no? Que es un conjunto de gases, polvo y millones de estrellas y sus sistemas solares, ¿no? Entonces aquí vamos a ver cómo se fueron ya formando los planetas, cómo se fueron ya por la fuerza esto de la gravedad, se fueron, digamos, ubicándose en cada una de las órbitas para, obviamente, tener lo que hoy se conoce como el sistema solar dentro de la galaxia, la que se denomina la Vía Láctea, ¿no? Y vamos a ver más adelante, vamos a ampliar todo esto, ¿no? ¿Cuáles son los componentes de la galaxia? Los componentes de las galaxias tenemos las estrellas y las nebulosas, ¿sí? Dentro de las estrellas, ¿no es cierto? Son, como dice, son cuerpos gigantes, ¿sí? ¿Ya? Celestes gigantes compuestas principalmente por hidrógeno y helio, ¿sí? Que producen luz y calor desde sus arremolinadas fundiciones nucleares. Aparte del Sol, todos los puntos luminosos que vemos en el cielo se encuentran a años luz de la Tierra. Las estrellas son de bloques de construcción de las galaxias y existen 1.000 millones en el universo. Es imposible saber cuántas estrellas hay, pero los astrónomos calculan que solo en la galaxia de la Vía Láctea hay aproximadamente 300.000 millones de estrellas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos, como la estoy manifestando, las estrellas es uno de los componentes de las galaxias y la otra son las nebulosas, ¿no? Dentro de las estrellas, si nosotros nos apartáramos de la ciudad, de la luz, de las casas, o sea, irnos a un sitio muy, muy oscuro, incluso vamos a poder observar el polvo cósmico, esa luminosidad que tiene, ¿no? Igual nosotros podemos observar en el infinito 1.000.000 de estrellas, ¿no? En la cual nosotros podemos... En cambio, las nebulosas, ¿qué son las nebulosas? Es una nube gigante de polvo y gas en el espacio. Algunas nebulosas provienen del gas y el polvo expulsado por la explosión de una estrella moribunda, como una supernova.
Otras nebulosas son regiones donde comienzan a formarse nuevas estrellas. Por esta razón, algunas nebulosas se llaman viveros de estrellas, ¿sí? Como obviamente las estrellas están formadas por hidrógeno y helio, obviamente por situaciones, obviamente se chocan, hay otra gran explosión y eso causa que se forme una supernova, ¿no? Des en cuenta cuántos miles de millones de temperaturas estará esa supernova debido a la explosión de una estrella, ¿no? Entonces tenemos esos componentes de las galaxias, ¿no? Vamos a ver qué tipo de nebulosas nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué tipo de nebulosas tenemos? Las de absorción, de reflexión y las de emisión. Dentro de la de absorción, ese tipo de nebulosas no emiten luz, pero podemos observar sus siluetas oscuras gracias a lo que absorben la luz de las estrellas situadas detrás, en el caso de la nebulosa de saco de carbón. Bueno, esta es una nebulosa, un nombre que le dan, ¿no? De reflexión, tampoco emiten luz, pero reflejan la luz de las estrellas más cercanas y por ello se observa tenuemente como sucede con la nebulosa de Pleiades, ¿sí? Y las nebulosas de emisión emiten una luz rosada procedente de alguna estrella muy activa que se encuentra en su interior. Por ejemplo, tenemos aquí la nebulosa de Pelícano, ¿sí? Muy bien. ¿Cuál sería la morfología de las galaxias? Sí, nosotros tenemos las galaxias, las espirales normales, las elípticas y las que no tienen forma, ¿no? Espirales en barra o tienen diferentes formas. Esto tenemos nosotros como morfología de las galaxias. Y nuestra galaxia es una espiral, ¿sí? Normal, donde está aquí dentro del brazo de Perseo y el brazo de Orión está el sistema solar, ¿sí? Aquí tenemos el brazo de Sagitario y el brazo de Cisne. Este es la galaxia de la Vía Láctea. Obviamente tenemos una galaxia vecina que es la galaxia de Andrómeda, ¿no? Que más o menos dice que como están girando por la fuerza gravitacional, giran, ¿no? Y más o menos existirá otra gran explosión después de 4.000 millones de años cuando esas dos galaxias se choquen. Tal vez ya no veamos nosotros ese fenómeno, ¿no? Pero verán nuestras futuras generaciones. Perdón. Entonces, el sistema solar, como ustedes ven, le tenemos aquí, ¿no? Entre el brazo de Orión y el brazo de Perseo. Aquí está el sistema solar. ¿Sí? Vamos a ver qué es el sistema solar. Bueno, para todos ya es muy conocido el sistema solar, ¿no? Está conformado por los planetas, obviamente, que por la fuerza gravitacional se fueron ubicando en sus órbitas para girar alrededor del Sol, ¿sí? Obviamente está formado por estrellas y un grupo de astros que giran a su alrededor. Tienen una estructura aplanada y se encuentra en uno de los brazos, como les digo, de la Vía Láctea, entre el brazo de Orión, situado a 28.000 años luz del centro de la galaxia. El Sol es la estrella alrededor de la cual giran los astros que integran este sistema, ¿no es cierto? Aquí tenemos muy conocido el sistema solar para cada uno de ustedes. Entonces, obviamente el sistema está conformado por planetas. ¿Pero qué son los planetas? A ver, me van a ayudar dando lectura. A ver, Giovanni. La primera parte. ¿Qué es un planeta? ¿Qué son los planetas? Los planetas del sistema solar suelen clasificarse en dos grupos, según su proximidad al Sol, sus características físicas y el número de satélites que tengan. ¿Cuál es esa clasificación? Tenemos los planetas interiores o terrestres y los planetas exteriores o gigantes. A ver, Doménica, ayúdeme con los planetas interiores o terrestres. ¿Cómo está Doménica?
Alex Caguana, ayúdame por favor. Los planetas interiores o terrestres son los más próximos al Sol. Son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Tienen un tamaño pequeño, son sólidos y de aspecto rocoso. Poseen pocos o ningún satélite. Muchas gracias. Dayana, los planetas exteriores o gigantes. Los planetas exteriores o gigantes son los más alejados del Sol. Son Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Son muchos mayores que los planetas de tipo terrestre y poseen enormes atmósferas formadas básicamente de hidrógeno y helio, que envuelven un núcleo sólido. Ya, se envuelven en un núcleo sólido. Entonces, miren, tenemos aquí en los planetas, ¿no? Los planetas interiores o terrestres y los planetas exteriores o gigantes, ¿no? Por eso dice, tenemos entre Mercurio, Venus, Tierra y Marte. ¿Cierto? Están haciendo investigaciones para ver si en Marte puede dar indicios de vida, ¿no? Que son muy similares a las atmósferas que tiene la Tierra. Obviamente Mercurio, por estar más cercano al Sol, la temperatura hace que sea imposible la vida, ¿no? Entonces, tenemos ahí, ¿no? Marte, como se dice, incluso ya hay indicios de que tiene agua en estado sólido, ¿no? En la cual es muy fundamental para la creación de las atmósferas y obviamente para dar las condiciones de vida aceptables para poder generarse esta, ¿no? Entonces, una vez que nosotros sabemos qué es un planeta y cómo se dividen los planetas, vamos a ver ahora qué son los satélites, ¿sí? Entonces, los satélites, vamos a ver qué nos dice que son los satélites. A ver, ¿quién está aquí? Vamos a ver que me ayude con la lectura. Ya, a ver, señorita Freire, ya, ahí está. Tenga la bondad. ¿Qué son los satélites? Los satélites son astros que formaron a partir de la concentración de las partículas procedentes de la nebulosa inicial que quedaron alrededor de los planetas. Además de tener un movimiento de rotación sobre sí mismos, presentan un movimiento de traslación alrededor de su planeta y junto con él en torno al Sol. Ya, entonces, miren, los planetas, permítame regresar, los planetas, regresemos acá. Ya, estos son los planetas, ¿no es cierto? Los astros, ¿no es cierto? Estos giran alrededor del Sol, ¿sí? En cambio, los satélites giran alrededor del planeta y a su vez van girando alrededor del Sol conjuntamente con el planeta. Eso quiere decir los satélites, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de satélites que tienen en el sistema solar. Obviamente, la Luna es de la Tierra, ¿no es cierto? Tenemos en Marte, en Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón y Eris, ¿no? Entonces tenemos, miren, aquí tenemos todos los satélites que tienen, ¿no? Entonces, miren estos satélites, por ejemplo, aquí tenemos un satélite de Ganimedes, ya, que está alrededor de Júpiter, ¿sí? Entonces, miren, este es incluso más grande que Mercurio, según su radio, ¿no? Su diámetro. Es más grande que Mercurio, pero ¿por qué no se puede considerar o se le puede considerar un planeta? No, porque los planetas, como dicen, giran alrededor del Sol. En cambio, Ganimedes es más grande que Mercurio, pero este no gira alrededor del Sol, sino gira alrededor de Júpiter, ¿sí? Entonces tenemos nosotros, esta es la diferencia entre los planetas y satélites, ¿no? El satélite gira alrededor del planeta y conjuntamente giran alrededor del Sol. Los planetas, en cambio, giran alrededor del Sol, ¿sí? Entonces, es la diferencia entre satélites y planetas. Y los asteroides. ¿Qué son los asteroides? A ver, vamos a ver quién más para que actúe. A ver, ya actuó. Ya no. Doménica, ¿ya está aquí Doménica? ¿Sí me escucha?
Doménica Bosque. Sí, Licen. Ya, tenga la bondad. Deme leyendo qué son los asteroides. Son en general más pequeños que los planetas y los satélites. Los de menor tamaño son irregulares y mayores que tienen forma esférica. ¿Ya? Siga, siga. Estos astros. Estos astros proceden De planetesimales. planetesimales que no llegaron a integrarse en ningún planeta y quedaron girando alrededor del Sol. Ya, muy bien. Aquí hay una palabrita en la cual es nueva para ustedes, ¿no? Planetesimales. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los asteroides? Dice que son generalmente más pequeños que los planetas y los satélites. Los de menor tamaño son irregulares y los mayores tienen forma incluso esférica, ¿no? Como por ejemplo aquí tenemos una media esférica, pero irregular, ¿no? O sea, estos astros proceden de planetesimales. ¿Qué es el planetesimal? Es una teoría en la cual nosotros hemos manejado por acreción, es decir, este asteroide al inicio del Big Bang tenía altas temperaturas, ¿no? Que no se pudo unirse a un planeta, es decir, por acreción, o sea, partícula por asteroide fueron formando los planetas que tenemos en la actualidad. Entonces estos no pudieron ya integrarse, digamos, a un planeta. Y obviamente quedaron girando alrededor del Sol, en su propia órbita, obviamente por los fenómenos de lo que es el fenómeno de la gravedad. ¿Sí? Entonces estos asteroides obviamente, por la teoría del Big Bang, obviamente se fueron formando y se fueron quedando ahí, ¿no? Quedando en su propia órbita y girando alrededor del Sol. ¿Sí? Y por ende vamos a tener lo que son los cometas. ¿Ya? Que los cometas también se fueron formando al igual que los asteroides, de las mismas características, ¿sí? Por el planetésimas que nosotros tenemos en esa situación de que no pudieron ellos integrarse a un planeta, ¿sí? No pudieron integrarse a un planeta. Pero ¿cuál es la diferencia entre el asteroide y los cometas? Es muy visible esa diferencia, ¿no? Y vamos a dar una lectura y luego les explico cuál es la diferencia entre los dos, ¿no? A ver, ya está, ya Dayana, ya todo, Alex, Joel. Andelicen. Ya, lea por favor. Los cometas describen una órbita muy elíptica alrededor del Sol, de modo que cuando pasan muy cerca de él, en el calor se hace que parte de sus componentes se convierta en gas y se desprendan partículas de polvo. En este punto de su recorrido se puede observar en los cometas el núcleo y la cabellera y la cola. Cuando el cometa se aleja del Sol, se va enfriando y se convierte de nuevo en un cuerpo sólido. Ya, muy bien. A diferencia de los asteroides, ¿no es cierto? Mire, los asteroides se fueron quedando y se fueron formando ahí formas irregulares o esféricas y cogieron una órbita alrededor del Sol. En cambio, los cometas describen una órbita muy elíptica alrededor del Sol, ¿sí? De modo que cuando pasa, ¿no es cierto?, muy cerca de él, el calor hace que sus componentes se conviertan en gas. Por eso tenemos fácilmente visible lo que es la cola del cometa, digamos aquí el núcleo, la cabellera, ¿sí? Vamos a tener. Y obviamente se va enfriando al momento de que ya se aparta del Sol. Y vamos a tenerle como una forma de asteroide, ¿no? Esa es la diferencia entre los dos. Entre el asteroide no va a emitir esto, ¿no? Esta cola. En cambio el cometa sí. Cuando se acerca al Sol vamos a ver
este fenómeno, ¿no? Por la radiación y la energía solar, ¿sí? Y otro más conocido, los meteoritos, que prácticamente puede ser posible a un cometa, pero no. Y peor a un asteroide, tampoco un asteroide. Vamos a ver qué dice que es el meteorito. A ver, Cintia. Son en general fragmentos procedentes de asteroides o cometas que caen sobre la superficie de los planetas o de otros astros. Pueden tener el tamaño de un grano de arena o bien un diámetro de varios centenares de kilómetros. Ya, muy bien, muchas gracias. A diferencia del resto, que los meteoritos, ¿qué dice? Son fragmentos procedentes de asteroides y cometas. ¿Sí? Entonces, digamos que se desprende un fragmento de un asteroide, de un cometa, al momento de que va pasando. Si va pasando el cometa, digamos, muy cerca del planeta Tierra, por la energía, por la explosión que emite, se desprende un meteorito. Y ese meteorito va a entrar en la atmósfera. Y en la atmósfera, obviamente, por la fricción, se va a calcinar, se va a quemar. Y por eso, al momento de pasar por la atmósfera, va a perder su tamaño. Y va a caer en la Tierra como pequeños granos como dice, granos de una arena. Obviamente, y si es que es más grande, va a ser, obviamente, va a tener más, la capacidad, el volumen va a ser más grande, ¿no? El volumen del meteorito. Tenemos un claro ejemplo, el que extinguió a los dinosaurios, ¿no? El meteorito que tenemos los vestigios de ahí por México, de que son más o menos como unos 20 canchas de fútbol. Imagínense 20 canchas de fútbol, lo que es el diámetro, lo que dejó ese meteorito en la gran explosión. Y obviamente se puede decir que muchos meteoritos caen sobre la Tierra, pero como dice aquí, pueden ser muy pequeños como granos de arena, ¿sí? No tan insignificantes y de gran impacto para el planeta Tierra, ¿no? O sea, caen en el planeta, salen de su órbita, se desprenden de los asteroides o cometas e ingresan a la atmósfera terrestre, ¿sí? Y por momento de fricción, la fricción genera calor. Por ejemplo, si nosotros cogemos las palmas de las manos y empezamos a frotarnos, vamos a sentir calor. Y esa fricción que ingresa el meteorito en la atmósfera es como que nosotros estuviéramos frotándonos las manos y obviamente va a entrar en calor y se va a calcinar y va a ir perdiendo su diámetro, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos aquí la tarea, guaguas, ¿sí? Son 8 preguntas de esta clase, ¿no? En la cual vamos a trabajar y con eso terminamos lo que es el proyecto número 4. Así que por favor, ya tener todo listo y ya se les enviará el mensaje del día de los que deben ya entregar. Las personas que están entregando vía WhatsApp o en el Classroom, no hay necesidad de que se acerquen nuevamente a presentar, ¿sí? Deben presentar los que no mandan ni por WhatsApp, ni por el Classroom, son los estudiantes o los padres de los representantes legales tienen que acercarse a presentar este trabajo, este portafolio. Igual se les va a enviar también la rúbrica en la cual deben calificar. Ustedes deben calificar sobre un punto, ¿sí? Tienen que calificar sobre un punto y enviarme a sí mismo vía WhatsApp o en el Classroom, subirle la rúbrica, ¿no? Y obviamente tendrán que acercarse, los que no presentan, obviamente tendrán que traer impresa, firmada y calificada, ¿no? Igual, los estudiantes que presentan ya por WhatsApp o por Classroom, por favor, tomar una fotografía de la rúbrica y hacerla llegar. ¿De acuerdo, chicos? Ya. Sí, Lice. Sí, Licey. Eso es cuanto a lo que es ciencias naturales. Con eso hemos terminado, hemos visto. ¿Qué les ha parecido, chicos,
este proyecto. Han conocido un poco más de cómo se fue formando la galaxia, se fue formando la vida. ¿Les ha parecido interesante? Sí. Ya. Muchas gracias, guaguas. Y ya les mando el link para conectarnos en lo que se refiere a lo que es en cambio matemáticas.